Esperemos que nos alcance todo el tiempo, pero ya a finales de junio yo quiero tener el primer cuatrimestre terminado. El segundo cuatrimestre siempre lo empiezo antes de las vacaciones, porque el segundo es largo, tiene temas que en general a la mayoría les interesa, por tanto, les sirve para, bueno, distraerse en El, las vacaciones el de arqueología, y profe, es un poquito releer más algún pesado, tema. el trabajo. ¿Cómo solo? El de No, no, arqueología, el de el segundo arqueología TP, yo les... el de segundo cuatrimestre, digo, es un poquito más pesado, ahora capaz. el del segundo cuatrimestre no es arqueología, arqueología es el de ahora el Ah, segundo trabajo del primer sí, sí, cuatrimestre. sí, sí, sí. El segundo cuatrimestre es evolución de organismos orientados hacia la evolución del hombre. Tampoco vamos a dar todos los organismos que no, eh, digamos, tengan que ver en esta evolución. Es muy sintético, no es que les voy a dar paleontología. Luego tenemos toda la problemática de los primates, el surgimiento del bipedismo, la encefalización, y pasaríamos a todo lo que sea el árbol filogenético. En el Classroom lo tienen más abajo, lo del año pasado. Ustedes lo buscan, yo no lo borré justamente porque como soy medio torpe, tengo miedo después de no poder recuperar los textos. Entonces, si ustedes quieren ir viendo después, para el segundo entonces cuatrimestre tienen primero la evolución de organismos, luego primates, donde surge cómo surge, por qué surge la marcha bípeda, pues ya vamos al árbol filogenético, en el cual no se asusten porque es un árbol puesto de costado, ¿sí? Apaisado, que empieza acá y si bifurca hacia arriba, hacia abajo. Eh, Algunos nombres, aunque les parezca difícil de tanto leerlos, escucharlos y demás, les va a dar. Y principalmente lo que está abajo, que es como un pequeño resumen de las características de los homo, es lo más principal, que es lo que pregunta un final, por ejemplo. Eh, entonces, ustedes van a todo lo relacionado al árbol filogenético y el último tema es el poblamiento de América. A todo esto les voy a agregar, todavía no lo hice, seguramente lo voy a hacer en el segundo, en las vacaciones, no creo que lo pueda hacer antes. Les quiero hacer un resumen de todo lo nuevo, toda la nueva información que llegó, que si bien todavía no entró en el currículum, eh, digamos a título de información. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar actualizando constantemente en este tema. Si ustedes toman más adelante una ciencias sociales, va a llegar evolución y tienen que estar actualizados. Entonces, eso nuevo les va a hacer a ya estar enterados y más o menos ir viendo cómo se va a manejar los cambios, porque si todo eso está todo ya hiper probado. Vamos a ver qué es lo que decide todo el corpus científico. A partir de ahí ellos publican, ¿sí? Se da conocimiento todo eso, y ahí es donde ustedes lo tienen que incluir. Entonces ustedes ya van a ir teniendo previamente la información y van a poder ir mandando cuáles son los cambios que se van a poder llegar a dar. Este, eh, voy a hacer como un pequeño resumen de todo llegando. Esta es la fecha en que empieza a llegar y a llegar todo. Voy a hacer un resumen de todo lo que me viene llegando y eso es lo que les voy a colgar. Tal vez cuando ya estemos en el árbol filogenético ya se los voy a dar para ir interpretando el árbol con los cambios y demás.
Y bueno, las corrientes de poblamiento de América, que es lo último, tomen en cuenta que ustedes en una de las materias de historia van a ver todas las corrientes planteadas históricamente. Yo lo que les voy a dar, porque siempre se confunden y me dan todas, yo lo que les voy a dar, si bien tienen similitud con lo que muchos de estos autores, son 3 corrientes que hasta el momento están probadas. Probadas en sitios arqueológicos, con fechados, aunque ahora hay un fechado que descolocó todo, de 5.000 años, que ya se hizo en distintos, unos restos de huesos largos, ¿sí? Los huesos largos, que es lo primero que se aprovechaba. Lo cortaban, para eso necesitan este movimiento, que solamente un homínido lo tiene. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden? Para quebrar un hueso se necesita tener esta aprehensión. Entonces, hay huesos quebrados para consumir el caracú, que le decimos nosotros, el tuétano, que evidencian que hubo un homínido, pero tienen 130.000 años. Hubo ya uno hace cosa de 4 años, 5 años atrás, en Canadá. Y ahora hay un americano que es el que le pusieron dinero para poder reiterar distintos. Eso es lo Profe, que entraría dentro de la información, sí. esos son métodos de Sí, datación, ¿no? Lo que está diciendo para poder, digamos, calcular lo que es la antigüedad si se trata de un homínido. Lo que está diciendo usted, ¿puede ser? Se ¿Está la desconectó profe? la profe. Sí, se lo cortó. Justo que estaba entrando. Estaba entrando el ¿Entendés? tema. ay, Dios. Ay, Dios. Esto le va a servir a Ahí todos, voy. a mí sola no. Vamos. Bueno, así estuvimos con los chicos de geografía. Bueno, los métodos de datación es otra cosa, o sea, hay distintas opciones para datar, pero en realidad no es el arqueólogo, el antropólogo o el paleontólogo el que lo hace, sino que es un especialista del tema, que generalmente es un físico, un químico, hay que mandarlo a un laboratorio. Lo único que uno rescata determinadas cosas que sabemos que se pueden datar. Claro. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es que ya hay sitios que fueron datados y que se descoloca totalmente a lo que se plantea comúnmente. Ustedes van a aprender en historia, historia maneja 13.000 años, algunos 16. En realidad hay sitios con dataciones, hablamos de poblamiento de América por Beringia, sitios de 35 a 37.000 años, por tanto se maneja 40 a 35.000 años de ingreso por Beringia. Estas dataciones de 130.000 años descoloca todo. Eso es lo que va a ir en información, a no ser que me venga ya algo cambiado científicamente, que lo dudo porque tarda. ¿Entienden? O sea, esa información ya la van a tener ustedes. Significa que dentro de un año, más o menos, año y pico, va a haber un trabajo en el cual se va a exponer qué homínidos se supone que pudieron haber ingresado. Que tiene que ser un Denisova o un Homo erectus, lo dudo porque no tiene una adaptación al frío. No conocemos ningún fósil con erectus con una adaptación al frío para subir a la tundra hasta llegar a Beringia, tiene que tener una adaptación al frío.
No significa que no lo haya, ¿me entienden? Pero todo esto lo tienen que debatir los especialistas y ahí va a salir realmente, digamos, una información respecto a esto. Pero el sitio ya es innegable. ¿Sabes por qué le pregunto eso? Porque Después, nos tenemos que buscar sí, métodos de datación, decime. por ejemplo, por internet, y en específico lo que fue Lucy. Y la verdad es que me resultó, y lo comparto con muchos otros compañeros y compañeras, que resultó bastante difícil poder buscar una fuente seria, digamos, como por así decirlo, como que bastante complicado la búsqueda. Y me llamó la atención. Bueno, lo que pasa de que cada laboratorio ofrece al equipo de investigación un método distinto, potasio-argón, el de carbono 14, que es el más conocido, dendrocronología en determinados casos se puede usar, termoluminiscencia en determinados casos se puede usar, o sea, vos, investigador, traes todo lo que encontraste y te vas al laboratorio y le decís, bueno, tengo esto. ¿Sí? ¿De qué forma me pueden tratar de dar una datación segura? Y ellos te plantean cuáles son los métodos que hasta este momento te pueden datar. ¿Más o menos entendiste ahí? Sí, entendí. Ahora, este de 130.000, hace 2 años se pidió a los paleontólogos y geógrafos que trabajan con glaciaciones. Hasta el momento tenemos, sabemos, mejor dicho, que las glaciaciones son normal, es algo normal. Ahora estamos yendo a un periodo de glaciación, más rápido de lo que debería ser, por nuestra culpa, pero bueno, es normal. Y se había hecho un rescate de mucha información al respecto hasta 70.000 años atrás. Por tanto, pudimos llegar a comprobar y saber que hace 40.000 tenemos claro que estaba abierto el puente de Beringia. Entonces, eso ratificaría los sitios fechados con 35, 34, 32, si hay uno de 37.000. A eso se usa ustedes saben que hay estudios de fondo marino. Con un trépano, ¿sí? Se saca, como con tubos, ¿sí? La estratificación del sedimento del océano. ¿Sí? Entonces se saca, se lo coloca en una mesa y se lo abre. ¿Sí? Y ahí encontramos todas las bandas de estratificación, porque constantemente se va depositando sedimento. Hay un trabajo en el cual encuentran que en estos testigos de fondo de mar hay evidencias de paisaje herbáceo, es decir, no hay agua, pasto y seguramente árboles, ¿sí? Eso sería un paisaje herbáceo. El fechado que tienen es de 40.000. Entonces, a partir de eso y los sitios que hay en Alaska, en Canadá, ¿qué es lo que se estima? Que evidentemente los animales empezaron a cruzar por toda la parte que era tierra firme y detrás los cazadores. Así que hace 40.000 años seguramente ya estaban cruzando. No podemos tener otra información porque está todo sumergido. Evidentemente, en toda la parte de las Aleutianas y demás, abajo debe haber un montón de sitios que se están perdiendo. Pero es estimable. ¿Me entendés cómo se hace? Tenemos la información fehaciente del testigo de fondo de mar de 40.000 años. Tenemos sitios en Alaska de
uno solo de 37, pero hay muchos de 35, 32, 34. Entonces es estimable que hace 40.000 años ya estaban empezando a cruzar. ¿Me entendés más o menos? Porque ese tramo no se hace en poco tiempo, se va avanzando lentamente. Imagínense cuando se encontraron con terribles farallones, ¿sí? Paredes, digamos, de hielo, debe haber sido un grupo bien compacto, bien preparado para tomar el coraje de pasar por esos dos muros hasta llegar exitosamente a la llanura, pero ellos no sabían que había una llanura del otro lado. ¿Sí? Todo eso lleva tiempo. Lo que ahora se terminó de comprobar es el ingreso por la costa pacífica. Es decir, algunos grupos, lo que se ve es que tenían una tecnología muy endeble, muy expeditiva, le decimos nosotros, es decir, muy sencilla, están en distintos sitios en costa pacífica, que debemos haber perdido un montón, que deben estar bajo el agua. Porque las glaciaciones, ¿qué hacen? Hace que baje la cantidad de agua del océano. Por tanto, los contornos son distintos a los que conocemos hoy. Y los continentes están más cerca, porque hay un montón de tierra emergida que hoy día está bajo agua. ¿Hasta ahí más o menos me entendiste? Entonces, estos grupos con tecnología más sencilla seguramente son los que se animan a ir por la costa. No tenían recursos variados, pero tenían recursos seguros, que era el recurso de mar. Entonces, debe haber estado preparándose estos grupos y grupos con tecnología más complicada y más grande el grupo. Un grupo pequeño nunca se va a aventurar a pasar por dos paredes de hielo que no sabes dónde termina, ¿sí? Por lógica. Entonces, es muy probable que hace 40.000 años ya estaban llegando a América. Por eso los sitios de 37, 35, ¿sí? Es el tiempo que lleva a conformar esos grupos en que empezaron a pasar. Y tuvieron suerte. ¿Y este pertenecería al género anterior al Homo sapiens? ¿Sería el de Neandertal? ¿Pertenecerían? No, el Neandertal no llegó ahí nunca. El que llega a América es Sapiens sapiens. Ahora, los fechados de 130.000 sonamos, porque ahí no estaba supuestamente el Homo sapiens sapiens. Digo supuestamente porque están habiendo hallazgos más antiguos en África. Entonces es muy probable que haya habido, pero con tanta antigüedad, tanto, imagínense el lapso que es, desde África hasta allá. Es mucho tiempo que necesitan estos grupos para ir avanzando. Porque no es que avanzan sabiendo voy a América. No, el grupo se va sentando en un espacio que le da recursos, ¿sí? Y va recorriéndolo, pero cuando la población comienza a ser grande, hay conflictos dentro de la población y hay separaciones. Esos grupos que se separan son los que van a conquistar nuevas regiones, porque son los rechazados y expulsados de este grupo que está vagando sobre un área, y ese es el que va avanzando. Más adelante pasa lo mismo, hay gran cantidad de población, ¿sí? ¿Me entienden cómo es? De todas formas, sabemos que el Erectus estuvo en toda la parte de Asia, en el sur de Asia, y ellos, el Erectus de Asia es muy distinto al resto. Ese Erectus da una evolución hacia un Homo distinto de Denisova, no sé si lo escucharon hasta ahora. El denisovano, ¿no? Bueno,
Es relativamente nuevo, hará unos 10 años que está dentro del árbol filogenético. El Denisova, ahora ya hay 2 especies de Denisova en un área cercana, es muy probable que haya sido el que haya llegado. Y si no, el Erectus que nosotros conocemos de toda la parte sur de Asia, tal vez no encontramos todavía ningún fósil, pero pudo haber algún desprendimiento que haya tenido una adaptación al frío en zonas más altas, ¿sí? En la parte alta de lo que sería Rusia, ¿no? No hay ningún hallazgo, pero es muy probable. Uno de estos dos es el que tiene que haber hecho estos sitios que evidentemente son muy expeditivos, grupos que han entrado, pero no hay evidencia que se hayan, digamos, asentado, ¿sí? Porque cuando un grupo está temporariamente en un lugar, deja determinadas herramientas y evidencias. Por ejemplo, esa quebradura de huesos. Pero si no hay otras cosas, evidentemente fue algo muy furtivo, ¿sí? Un pequeño grupo y no una población. Bueno, pero así es como se comienza, ¿no? Poblando. Y el otro hallazgo que ya tiene, que creo que 4 años y ahora salió recién este año a conocimiento público, ¿no? Es los cabellos que se encontraron en Catamarca. Y tienen 40.000 años. Se mandó a hacer otros fechados en otros lados para ver si hay algún, y sigue saliendo 40.000 años. Entonces, ¿cómo? Si hace 40, 35, estaban pasando por Beringia, ¿cómo llegaron? ¿Entienden? Prácticamente ya Entonces, estaban acá, entonces. eso apoyaría un ingreso anterior o un Claro. ingreso anterior por otras corrientes, por ejemplo, la corriente atlántica. Bueno, ese sería uno de los hallazgos que ayudaría a un planteamiento, a una hipótesis muy sin mucha fuente que lo respalde, que sería la corriente africana, que se viene planteando ya hace 8 años tranquilamente. Hicieron unos trabajos los geógrafos respecto a cuando bajan las aguas en los océanos, se rompería la termoalina, se llama. ¿Termoalina cuál es? Es la continuidad. ¿Vieron las corrientes oceánicas? ¿Sí? Hay una continuidad, por más que una sea fría, cálida, hay como una continuidad de movimiento del agua. Entonces, al haber menor cantidad de agua en los océanos, esa termoalina se rompería. Y surgiría, por vientos y un montón de cosas, eso ya está probado, en el norte de África, un inicio de una pequeña corriente que caería a la mitad de Brasil. Así que ellos, los que apuestan a esta corriente de poblamiento, que es una hipótesis no probada, toman ese hallazgo de Catamarca con mucho entusiasmo. De todas formas, en Brasil hay incluso fechado de 56.000 años. 42 es el de piedra furada, que es el que se admite y ya no hay manera de... Pero hay un montón de fechados de 55, 52, creo que hay uno de 57, no estoy segura, que son hallazgos aislados. O sea, estamos en pañales en todo esto. Y ustedes, a medida que vayan sabiendo que, supongamos que ustedes toman ciencias sociales cuando sean profe, tienen que estar siempre actualizados de estos temas.
porque esto constantemente hay nuevos hallazgos y avances. Ahora, ¿qué es lo que se pidió con estos fechados de 130.000? Se pidió a los geógrafos y paleontólogos que traten de rescatar fechas anteriores a los 70.000 años, que es el trabajo que hasta ahora tenemos, de glaciaciones. Hace 70.000 años hubo glaciaciones, hace 40, ¿sí? Entonces, las últimas que nos dieron es una apoyatura para todo esto que conocemos de poblamiento. Y ahora necesitamos fechados anteriores, que no es fácil rescatarlo. Eso es lo que se está trabajando ahora. Entonces, esa información que nos den, si hace 130 o 145 o 135.000 años, hubo glaciaciones y hubo apertura de el canal o puente, como le dicen comúnmente, de Beringia, es muy probable que hayan entrado alguno de estos. Generalmente eran muy, no digo mal mirados, pero mirados como de forma medio despectiva los investigadores que decían el primero que llega a América es el Erectus, que no hay ninguna evidencia, ni resto fósil, ni nada. Pero ahora, ¿quién llegó a América? Bueno, esto está en estudio. Puede llegar a tardar 2, 3 años, puede llegar a tardar 5, 6, según cómo se vaya avanzando en los estudios y la suerte que tengan los investigadores. Pero ustedes tienen que estar sabiendo que ya están estos fechados. Esa es mi idea, ¿no? No entra dentro del currículum toda la información que le voy a dar. Fechado, hay fechados de Homo sapiens sapiens de más de 300.000 años cerca de Gibraltar. Ahora hay un hallazgo cerca de los Urales, que tienen que terminar de reafirmarlo, también de más de 300.000. Significa que el sapiens sapiens, ¿por dónde entró y cuándo entró a Europa? ¿Realmente surgió hace 200.000? No, si ya hay hallazgos probados de 300, sabemos que hace 300 sí o sí estábamos. ¿Me entienden? Es todo un merengue, todo esto viene a descolocar todo, ¿no? Yo les voy a dar todo digamos, el discurso que ustedes le van a dar a los chicos y el que yo le tendría que dar, pero estoy dando estas salvedades. ¿Sí? Estas salvedades significa que un cambio va a haber en este discurso. Porque yo lo que les voy a dar es que hace 200.000 años surgen los primeros sapiens sapiens en África, zona cálida, tropical, y hace 100 ya estaban fuera de África. ¿Por qué? Porque hay fechados en Israel de 92.000 años. ¿Sí? Pero ¿y ahora todo esto dónde encaja? ¿Me entienden? Entonces, yo les voy a dar ese trabajo resumen, estoy esperando más información, me sigue llegando, y a partir de ahí ustedes ya tienen la información. Entonces, a medida que va avanzando las investigaciones, ustedes les toma de sorpresa, ustedes ya van a estar sabiendo esto. Más o menos, ¿me entienden cómo es? Ese apunte se los voy a dar, o más o menos cuando estemos en árbol filogenético, o para poblamiento de América. ¿Sí? En árbol filogenético, porque todo lo del sapiens sapiens, si me sigue llegando, tengo que ponerlo ahí. Para que ya estén ustedes informados. Y bueno, y en nuestro genoma lo que nos ayuda muchísimo actualmente son los trabajos de la genética. Y hará y unos 8, ¿qué? El estudio del genoma, o sea, 8 o 9 años. Eso sí, pues se puede dar, porque digamos, tenemos bien claro. Perdón.
¿El ADN se puede dar en todos los, digamos, que se pueda llegar a encontrar de fósil? ¿O específicamente es para una cierta cantidad de No, años? no, no es por la cantidad de años, es según el tipo de conservación. Ahí va. Por ejemplo, el Denisova, ¿por qué se pudo identificar que es otro tipo de Homo? Por un dedito chiquito de una nena de más o menos 6 años, que conservó colágeno. Mm. Entonces, a partir de ahí, se pudo saber muchísimas cosas y también se puede saber que es diferente al otro fósil que está cerca. Por eso se habla de dos tipos de Denisova. En cualquier momento pueden ponerle otro nombre. Ay, hablé mucho. Todo esto es lo que a ustedes les va a llegar ya cocinado, cuando ya está todo el trabajo hecho, de repente el cambio. Entonces, la idea es que ustedes al menos este año se vayan con todo lo último que se está manejando, cosa de que el futuro cambio en todo esto del relato del poblamiento, del surgimiento del Sapien, el poblamiento de América, no les caiga como balde de agua fría. Ustedes ya están sabiendo, ¿sí? Cuál es más o menos las nuevas informaciones que se manejan y a partir de ahí la intención es que ustedes puedan después con facilidad ver de qué manera tienen que exponer sus clases. Los textos que ustedes, por ahora, no sé si después va a salir alguna otra editorial, los textos que ustedes tienen que ojear sobre este tema, no digo comprarlo todos los años, pero ojear, ir a la librería si se lo prestan para ver, o si no, yo hacía esto, iba a la Feria del Libro en abril y ojeaba Puerto de Palos y Santillana. Son los dos textos que se actualizan casi al momento que se actualiza todo el conjunto científico. El resto de los textos tardan. Cambio Puerto de Palos, Santillana es más complicado para entenderlo, Puerto de Palos siempre fue más sintético, pero lo nuevo, si este año el conjunto de científicos lo aprueba, lo admite y sale a conocimiento, el año que viene está en el texto. De esa manera, entonces ustedes van a estar más actualizadas. ¿Me entienden? Porque no van a estar siempre colgadas a la red científica para actualizarse. En cambio, estos textos de primer año de ciencias sociales se actualizan ahí, ni bien sale la información. Eso es lo importante de tener en cuenta, porque los chicos, no sé cómo hacen, pero ellos son aviones. Te hacen preguntas muy particulares, porque tal vez esto lo anuncian en un noticiero que están viendo junto a los padres y a ellos no les interesa nada de lo que le interesa a los padres, pero cuando esto se habla, el padre se distrae y ellos atienden. ¿Me entienden a lo que voy? Este tipo de cosas a ellos les gusta mucho. Son las cosas que ellos absorben y después preguntan al profe. El profe tiene que estar siempre actualizado en esto, si no te dan vuelta. Me acuerdo con lo de las placas tectónicas en mi época, yo ya tengo mis años. Volvía loca a los profesores de geografía. Y no porque yo haya escuchado o leído diarios complicados ni nada científico, de lo que veía en la televisión, en el informativo. Es como que eso es lo que el niño está más atento, el adolescente, el jovencito está más atento, le llama la atención. Y no la noticia que de pronto de política, de economía, que le atrae al adulto, ¿no? A ella no le anda.
Sí, no le funciona Eh, bien internet. Ahí volvió. ¡Ay, Dios! Bueno, así estuvimos todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso no podríamos haber entrado. Algo de eso debe haber estado pasando. Habría algún... Bueno, el primer trabajo entonces. Ahí van a ver, las preguntas son fáciles, las pueden encontrar tranquilamente en Lichetti y están en el resumen. No me calquen el resumen, por favor. Lo que resolvimos, ya que son todos grupos muy grandes este año, es que se hagan con grupos hasta 3 chicos, ¿sí? Los trabajos. Supongamos que ustedes trabajan en un grupo de mayor cantidad de personas, ¿sí? Qué bueno, porque de esa manera se aprende más con menos esfuerzo. Preparan el tema y traten de no repetir de la misma forma un grupo y el otro, ¿sí? Se dividen como máximo 3, supongamos que son 4, se dividen en 2 y 2, supongamos que son 5, se dividen en un grupo de 3 y el otro de 2. Obviamente van a entender el tema y cómo van a responder, pero traten de no repetir exactamente las mismas palabras y de expresarse de la misma forma, ¿me entienden? Más que nada para no comprometerme a mí. Los trabajos en general siempre los entregábamos en dirección, ahora seguramente, el año pasado no me pidieron, pero fue un año muy especial. Pero este año que ya estamos un poquito más organizados, seguramente va a seguir siendo la misma tónica y me van a pedir que arme una carpeta y la envíe. Y no quiero que se vea eso, ¿me entienden? Yo entiendo que trabajan en grupo, que es lo mejor, pero nunca repitan las mismas palabras que el otro. Cambien el sentido. ¿Sí? Pueden decir lo mismo de distinta manera. Bien, entonces lo que tienen que rescatar es, y lo que tienen que ustedes de alguna manera aprender, no digo memorizar, es la definición de Lévi-Strauss, dicha con las palabras de ustedes, ¿sí? Explicado de forma sencilla. La división de la antropología, cuáles son las ramas que se ocupa cada una. Los 3 paradigmas relacionados con el surgimiento de la antropología, es decir, el paradigma previo a que surja como ciencia, que es el paradigma iluminista, donde se conocía al otro, estos pueblos primitivos, salvajes, primitivos le decían, en general los textos hablan de primitivos, eran buenos, cercanos al origen, todo era así. La teoría del buen salvaje de Rousseau. Luego viene la necesidad de conquistarlos de una forma que no se den cuenta, que no sea bélica, conquistarlos para poder insertarlos al mercado, no necesariamente laboral, pero sí el mercado económico europeo. Ellos necesitaban lugares donde insertar el excedente que ya se estaba dando en su revolución industrial. Porque si no, la revolución industrial moría, caducaba y ellos no podían hacer millones. Y ahora hay una diferencia terrible económicamente, pero bueno. Entonces, Profe, disculpe, es lo que esa había hecho referencia anteriormente, de que se hacía esa investigación sobre la sociedad, se veía que era lo que necesitaba y también se generaba la necesidad de obtener esos productos, esos excedentes que le quedaban, como para que se sienta una necesidad a la nueva población. una tentación al otro de querer tener eso. Así como acá llega McDonald's y todos queremos ir al McDonald's y nos dan nabo frito y nos hacen pasar por papa y estamos todos contentos. Bueno, una cosa así. Entonces, ellos necesitaban conocer a estos otros
porque lo que se sabía por los relatos de viajeros y demás, ¿sí? Era poco, era lo que le llamaba la atención a ese viajero. Nos cruzamos con un grupo de primitivos, todos desnudos, danzando alrededor de una hoguera. ¿Qué les daba eso? No les daba información. Era lo que le llamaba la atención a esto. Bueno, en el momento entonces en el que hace eclosión esto de que comienzan a haber muchos excedentes y era necesario encontrar nuevos mercados, es cuando paralelamente surge toda la teoría de Darwin, de la supremacía del más apto, muy mal interpretada. Hay varios teóricos, por ejemplo Morgan, ese es otro de los temas que les pido. Los 3 estadios que plantea Morgan. Él plantea salvajismo, ya no primitivos, como el momento anterior, salvajismo, barbarie y civilización. ¿Qué es lo que dice él y muchos teóricos relacionados con la investigación social? Que toda sociedad surgió de forma primitiva, salvaje, y fueron evolucionando, y los únicos que habían llegado al estadio mayor, que era la civilización, eran los europeos. ¿Sí? Y que los otros pueblos del mundo habían quedado en estadios intermedios. Algunos más, otros menos. Eso es lo que plantea. Bien, tomando esto y la idea de Darwin, de la supremacía del más apto, ellos se apoyan en esto, hacen, digamos, un discurso al pueblo en el cual dicen que, bueno, que estos otros no habían podido llegar, es decir, están diciendo fueron incapaces, no habían podido llegar al nivel de civilización y ellos, buenitos, tenían el deber de brindarles la posibilidad de que avancen. Ese es el discurso que ellos dan. ¿Sí? Un etnocentrismo medio oculto, pero bien clarito. Bien, entonces, así es como surgen los primeros investigadores de antropología. Cada nación lo que hace es mandar a sus colonias, a sus espacios terrestres, investigadores para conocer a estos pueblos, los que viven en esos lugares. Esos son los primeros antropólogos. ¿Qué pasa? Ese es el momento evolucionista, paradigma, el segundo evolucionista. El anterior dijimos, previo, era el iluminista. ¿Qué ocurre con estos primeros investigadores? Todo lo que anotan, que es lo primero que ven y después se van, no les da información. Para poder lograr que un grupo comience a cambiar hacia un modo de vida occidental, capitalista, era necesario conocer los referentes, las personas que realmente influenciaban al grupo, de alguna manera los que mandaban, que no necesariamente era el jefe o el chamán, ¿sí? La cabeza visible. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Conocer eso. ¿Quién eran las personas a las que había que influenciar primero para que ellos influencien al pueblo en su totalidad con la intención y necesidad de consumir eso que se producía en Europa? ¿Sí? Trabajo lento. Entonces, estos antropólogos se empiezan a dar cuenta de que la información que obtenían no servía y así es como surge
en un consenso entre muchos antropólogos, lo que es el método de trabajo de campo. El primero que lo redacta es Malinowski, no es el que da la idea, ¿eh? Eso es lo que hay que entender. Él no es el de la idea o creador del método de trabajo de campo, no. Él es el que lo redacta en un texto que él estaba haciendo sobre una investigación, decía que era necesario profundizar de otra manera, porque el trabajo hecho hasta el momento no daba la información necesaria. Entonces planteaba que era necesario que el investigador permanezca gran cantidad de tiempo en el grupo, que ingrese al grupo, que realice todas las actividades junto al grupo, como si fuese uno más, y cuando él perciba de que el grupo lo trata como uno más de ellos, recién iba a empezar a visualizar otras instituciones, se utiliza esa palabra, otras instituciones dentro de la sociedad. Entonces, ese sería el método de trabajo de campo, que es la última etapa del surgimiento de la antropología como ciencia, que es el paradigma funcionalista. ¿Sí? Entonces, el trabajo hecho dentro del grupo, en el campo, el trabajo de campo en sí, es un trabajo etnográfico. Luego, esa libretita del trabajo etnográfico que el investigador anotó todo mezclado, llega a la metrópolis, a veces es el mismo investigador y muchas veces son otros antropólogos, lo que hace es desglosar cada institución. ¿Sí? La institución de cómo se organizan para la casa, la institución de cómo se organizan para el cuidado de los niños, mientras sus madres tienen que formar parte del grupo de recolectores o de artesanos, ¿me entienden? Cómo y quién es el que organiza a los cazadores. Todo eso, ese desglose de cada una de las instituciones o actividades, como le quieran decir, es la etnología, la lógica de esa cultura, de esa etnia. A partir de esa etnología se puede conocer quiénes son las personas que más influencian al resto de la población. Y esas son las personas que en posteriores viajes e investigaciones lo que hay que hacer es, ellos lo que hacían era llevarle obsequios de elementos europeos y demás. Obviamente esa persona lo lucía, todo el mundo quería tenerlo, les daba envidia. Y lo que se proponía era de que si se podía organizar el pueblo a realizar alguna determinada tarea, que ya en ese lapso se venía viendo cuál era, se venía viendo si había algún recurso que podía ser útil para la metrópolis, y si no, si había un espacio, un clima, un medio ambiente que permita determinado cultivo de elemento que a ellos les interesaba. Entonces, en posteriores viajes de ese antropólogo, además de esos obsequios, se proponía el generar un circuito económico, es decir, realizar determinada explotación de un recurso, venderlo a la metrópolis para generar dinero y con ese dinero comprar. Así es como lentamente se va incluyendo a gran parte de los grupos sociales a una forma de trabajo occidental. ¿Mm? Estos grupos obviamente por su trabajo obtenían
un salario muy bajo, porque ellos seguían viviendo de la manera tradicional. En sus inicios ellos realizaban la tarea para obtener un sueldo, pero paralelamente seguían teniendo la crianza de los animales tradicionales, la producción o recolección tradicional de los distintos vegetales necesarios para su alimentación, ¿me comprenden? Al principio era dual, hasta que lentamente se los va convirtiendo en una sociedad occidental. Cuando ya todo el grupo pasa a ser proletario, ¿sí? Trabaja por un sueldo, está bien, que le da ganancia en la compra a todos los productos europeos, pero vive de esa manera, era necesario conocer si había una preparación de una revuelta o algo. Entonces ahí era necesario otra vez el antropólogo. Esa segunda etapa de esta evolución del cambio de objeto de estudio de la antropología. En esta segunda etapa, la necesidad, ¿cuál era? Que el antropólogo ingrese dentro del grupo de proletarios, realice las actividades de una manera o de otra, para poder recabar información en el caso que se estuviese gestando algún tipo de inconveniente, obviamente, y sojuzgarlos antes que estalle. Bueno, eso lentamente se fue perdiendo cuando todos estos grupos de proletarios cada vez se hacen más occidentales, su modo de vida. Y ahora, con la globalización y demás, ya no es necesario, ¿sí? Bueno, nos investigan de otra manera, chicos. Entonces, ahora, la antropología social, hasta ahora es todo antropología social, cambia el objeto de estudio. No es que está al servicio del Estado. Comienza a estar de alguna manera al servicio del excluido dentro de la propia sociedad. Ya el otro no está fuera de la frontera, ya el otro está dentro de nuestra frontera. Y es el excluido, el que tiene dificultades para insertarse al mercado laboral, o sea, también el fin es volver a convertirlo al mercado laboral occidental. Entonces, ¿qué ocurre? Estos grupos de antropólogos lo que hacen es trabajar con estos grupos para intentar ayudar y organizarlos a distintas actividades para poder mejorar su modo de vida. Por ejemplo, en este momento tenemos gran cantidad de lo que llamábamos cartoneros, los seguimos llamando cartoneros, pero ya están incluidos como recicladores, ¿sí? Ellos están lentamente siendo absorbidos por el modo de trabajo que todos nosotros conocemos. Ya están organizados y toda esa organización tardó y 25 años tranquilamente tardó, ¿sí? Ese es el trabajo hormiga que se fue haciendo. En algunos casos hubo grupos con trabajos endebles como es ser albañiles, ¿sí? O sea, fuera de un sistema de patrón, estar en blanco y qué sé yo, pero con un poder adquisitivo y una necesidad de mejorar, por ejemplo, sus viviendas. Hubo grupos de antropólogos que organizan a gran cantidad de personas para poder, bueno, son el intermediario pidiendo los terrenos a las municipalidades y son los intermediarios para que compren en conjunto e ir subiendo sus casas. Hay varios barrios que se hicieron de esa manera.
Y últimamente, bueno, es toda la parte de los recicladores y demás. O sea, siempre se está trabajando con el otro, el excluido, el que es diferente o lo miramos de una forma diferente a lo que seríamos el conjunto mayor de la sociedad. Profesora, Sí, ¿y esta tercera etapa cómo se la llama? no tenemos No tiene, un no tiene un nombre en nombre. sí. Ah, No, está bien. no, es cómo va evolucionando. El cambio está en que antes se trabajaba en general para el Estado, no se deja de trabajar para el Estado porque lo que se consigue como estipendio es del Estado, pero se trabaja para beneficiar a ese excluido e incluirlo, ¿sí? Siempre está todo orientado hacia incluirlos al modo de vida occidental. Eso sería con respecto a la antropología social, pero paralelamente se van gestando las otras y se van incluyendo, y así es como surgen las 4 ramas. Entonces, la arqueología tiene un nacimiento muy anterior a la antropología en sí, con los llamados anticuaristas, eso que les llamaba la atención tener en vitrinas cosas raras, exóticas, de lugares lejanos, pero ni tenían idea para qué servían, o tenían muy leve idea para qué servían. La cuestión era que era algo raro, ¿sí? Lentamente se va comenzando a tener una necesidad de conocer de quién era eso, para qué servía, es decir, ya comenzaba a haber una pequeña investigación, cuando ya el anticuarista comienza a preocuparse al menos de tener una idea de la función o los restos óseos a quienes pertenecían. Se lucía mucho las mandíbulas de Erectus, que eran unos dientes gigantes así. Y bueno, llegó un momento que ya no era de hombres antiguos. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? Ya se conocía que había Erectus y había Sapiens. Ah, sí, empieza a haber un pequeño conocimiento de esos, del entorno de esos objetos. Ahí comienza a, no digo a tener un corpus científico, pero sí un carácter antropológico. Así es como es absorbido esto, pasa a ser la arqueología, pero con una exigencia mayor, una necesidad de conocer aún más. En los años 60 es donde se hace un cambio muy grande en la arqueología, que es cuando se pide un rigor científico extremo. ¿Sí? Ya no, bueno, esto y es así, seguramente está, no, seguramente cómo lo compruebo. ¿Sí? Hay que probar cada cosa. Ese es el rigor científico de la arqueología, ¿no? La arqueología lo que tiene es que trabaja para no solo recuperar elementos extremadamente antiguos, que lo hace con la paleontología, sino también para recuperar elementos históricos del cual no tenemos ningún recurso escrito. El historiador trabaja a partir de elementos escritos, pero por ejemplo la egiptología rescata historia, porque no tenemos una información en sí, bueno, mientras no se conocía cómo descifrar los jeroglíficos, menos, pero no había una información y no hay una información en sí de toda la historia, se releva a partir de la arqueología, y como eso hay un montón. Pompeya, por ejemplo, se rescata a partir de la arqueología elementos que no nos describe nadie. Lo vamos investigando y conociendo. Los incas, todo lo que se conoce
no estaba escrito, ellos no tienen textos escritos. Está bien que los incas tienen un periodo en sus inicios que podemos decir prehistórico, pero en general es todo momento histórico. Y como eso, bueno, la arqueología es muy particular, trabaja incluso rescatando elementos casi recientes. ¿Mm? Tiene un método muy particular que de alguna forma aportó a la paleontología para que tenga mayor seriedad también. Y necesita, es una de las ciencias más interdisciplinarias. En un congreso de arqueología encontrás biólogos, médicos, físicos, químicos y también arqueólogos y arquitectos. Bueno, y como eso, un montón de otros especialistas, ¿no? Paleontólogos, geólogos, los geólogos especialistas en glaciaciones, bueno, genetistas. Ellos se les solicita cómo explico esto y ellos tienen que ir especializándose en eso. Por tanto, tienen dentro de su ciencia una especialización en arqueología. Más o menos. La lingüística. La lingüística surge bastante después. La lingüística antropológica. Porque se comienzan a observar que hay idiomas que tienen vocablos que son idénticos a otros. Es decir, la lingüística lo que hace es ratificar, por ejemplo, el poblamiento de América. Hay culturas norteamericanas que tienen vocablos de pueblos mongólicos y orientales, ¿sí? Y nos llegaron porque sí. Después hay otros, los grupos, por ejemplo, acá en el norte de Formosa y sur de Paraguay, los chiriguanos nos pudimos informar por medio de la lingüística el corrimiento de ellos. Están en la zona de Bolivia y Paraguay, en la zona de Yunga, la zona húmeda, y se observan vocablos que son de origen quichua. Y en los quichuas encontramos vocablos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Los grupos se encuentran, tenían suficientemente espacio para explotar, ¿no? Entonces no entran en conflicto por el espacio, sino que se aportan mutuamente elementos. Por ejemplo, los que vivían en la zona de Bolivia tenían la papa. Los que estaban en la zona de Paraguay y viajan a ese lugar tienen la mandioca. Entonces, ¿qué es lo que gana cada grupo? Más elementos, conocimientos no solo de nuevos elementos, sino nuevas técnicas para el cultivo, para no casas, sino trampitas para tener mayor recursos cárnicos, formas de cultivos distintos que puede beneficiar al otro, y el otro lo que adquiere es nuevos cultivos, cosas que no conocían, ¿me entienden? Hubo un mutuo beneficio. Y eso se ve en estos vocablos lingüísticos, ¿sí? Se han aportado. Están en los dos idiomas. Y después tenemos la antropología biológica. La antropología biológica trabaja con la arqueología y la paleontología para recuperar, por ejemplo, todo esto de evolución del hombre, lo recuperan antropólogos,
de orientación biológica con paleontólogos, pero también algún arqueólogo hay, porque el registro y demás fósil lo levanta el arqueólogo con la técnica arqueológica. ¿Mm? Y los otros lo que trabajan es a partir de toda la parte biológica, pero también se necesitan de biólogos y a su vez también necesitan información de médicos y últimamente lo que se trabaja mucho es con los genetistas. El avance más grande de evolución del hombre lo dio la genética. ¿Sí? De un pedacito así chiquitito de hueso que se conservó de determinada manera, el genetista puede lograr un montón de información. Hasta la nutrición a veces te puede decir si estaba... Perdón, profesora, ¿la puedo interrumpir un segundo? Sí. No sé quién me porque habla. yo, Vanina Fernández. Porque yo, bueno, Sí. me voy a retirar de la clase. Quería consultarle para tenerlo más que nada en claro, porque estamos también nosotros adaptándonos Sí. a todo esto. Todos los días miércoles vamos a tener clases 20-30 con No. usted, ¿o no? El regente lo que pide es que sea semana por media. Bien. Ahora, yo lo que perfecto. propongo es, está bien, la semana que viene no, Ujú. toda esta semana tienen para hacer el trabajo práctico, para empezar el trabajo práctico. La siguiente, ¿sí? Dentro de 15 días, terminamos de cerrar este trabajo práctico, me preguntan todas las dificultades. Pero más adelante vamos a tener temas más difíciles y la idea es, si de una semana, o sea, de 15 días de diferencia, ven que hay temas que necesitan, ¿sí? Volver a repetir o necesitan que yo les dé teórico, hacemos una especie de clases excepcionales, ¿sí? Hacemos las 3 clases seguidas. ¿Me entendés más o menos? Eso lo establecen Perfecto. ustedes a medida que van viendo cómo avanzamos. Por ahora, para que no estén tan atosigados con todo esto nuevo, dice que es necesario que sea cada 15 días. Perfecto, entonces, perfecto. No sé Entonces, si cada sí. 15 días nos tocaría el próximo miércoles, no, el siguiente, 20-30 horas. Exacto, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, profesora, nos vemos en 15 días, entonces. Exacto. Cualquier cosa me preguntan por mail, no hay problema. Bárbaro. Bárbaro, ¿Sí? muchísimas gracias. Saludos a todos. Bien. Buenas noches. Bueno, hasta ahí más o menos les di todo lo que tienen que poner en el trabajo práctico. Lo que faltaría sería lo de Balandier, ¿sí? La situación colonial. La situación colonial es el dominio de unos pocos a un grupo de mayor cantidad de individuos, pero con menor posibilidad económica y bélica, que es lo que le pasaba a los europeos en el momento que necesitaron de los antropólogos para que ingresen al grupo, ¿sí? Que estaba trabajando para ellos y evitar una revuelta o algo, ¿sí? Porque siempre era un grupo muy pequeño, ¿no? El que se establecía en la colonia. La mayoría eran los indígenas. Bueno, los estadios de Morgan ya se los dije. Está todo eso sería lo que entra en el primer trabajo, no es una cosa tan... De todas maneras tenemos la otra clase para terminar de cerrarlo y en el transcurso de la siguiente clase, siguiente semana, me lo van entregando, así entonces yo lo voy leyendo. Vayan viendo cómo se organizan en grupo, ¿sí? Bien. Bueno, profe, Y quedamos así entonces. esperemos poder conseguir la manera. Este Meet que quedó ahí, en todo caso, puede ser. ¿Cómo hacemos, chicos? Porque nos vamos a Me volver parece locos. que se caduca y que hay que hacer uno nuevo, pero yo, si quiere, yo lo vuelvo a armar. Cuando llega el horario, si veo que no hay ninguno, lo ingreso. Si usted no Ay, publica sí. ninguno. No pasa nada, ya lo sé hacer ahora.
Porque no sé qué pasa, pero el mío no funciona. No, está bien, no No sé pasa qué nada. Lo hacemos así. algo pasa. Total, Sí, cualquiera lo bueno. puede abrir. Está bien. Y el Classroom queda para nosotros, Porque lo de Ya lo geografía instalé. no sé cómo hicieron, se ve que hay uno que entiende bastante del tema y hizo un Classroom de geografía y ahora cuando yo abrí Classroom lo veo adosado. Buenísimo. Como lo hizo, Bueno, profe, no. entonces quedamos así. Quedamos Dentro de así, 2 semanas nos vemos. exacto. Listo. Bueno, chicos, que Bueno, sigan profe. bien, Gracias, cuídense profe. mucho, por favor. La Chao, cosa profe. es jodida. Buenas noches. Adiós, teacher. Hasta Buenas luego. noches. Chao. profe, nos vemos.